Bien, tenemos entonces la interacción magnética, acá está resumida, y acá al lado puse la fuerza total que aparecería según los tres campos que hemos visto: campo gravitatorio, campo eléctrico y campo magnético. Esto es entonces la ley de Newton, de campo gravitatorio, y estas dos fuerzas es la que se llama en realidad fuerza de Lorentz, las dos, ¿no? A veces decimos que esta es la fuerza de Lorentz, pero en general son las dos, la producida por el campo eléctrico y el campo magnético. Esto mejor lo vamos a ver más adelante cuando veamos la interacción doble, ¿no? Entre una carga, entre el campo eléctrico y el magnético. No voy a hacer yo aquí perder demasiado tiempo haciendo distintos casos de carga, velocidad y campo magnético. Vean por favor el artículo 27.2 del libro y están varias figuras muy ilustrativas. De hecho, igual es un producto vectorial, es muy parecido en cuanto a cómo determinarlo con la regla de la mano derecha o el tirabuzón que hemos visto para calcular, por ejemplo, el momento angular, el momento, la cantidad de momento angular que hemos visto, ¿sí? O para calcular el momento de una fuerza. Parecido, digamos, el mecanismo para calcular la fuerza en función de estos dos vectores. Así que repasan eso y lo ven entonces en esas figuras. Para ver un poco la unidad también que hablé del Tesla, el Tesla entonces es Newton dividido Coulomb metro por segundo, el Coulomb a su vez es Ampere por segundo, entonces resulta ser que el Tesla es Newton por Ampere metro. ¿Por qué puse Ampere? Porque ustedes saben que la unidad del sistema internacional no es el Coulomb, la unidad fundamental, sino es el Ampere, cosa que vamos a ver dentro de poquito el patrón, ¿no? Ya lo había anticipado eso, entonces acá lo pusimos en función de las 4 unidades del sistema internacional. Newton, bueno, es una unidad derivada, pero es kilogramo metro por segundo cuadrado, Ampere metro, ¿ok? Esa unidad Tesla también, digamos, hay una relación con una unidad anterior del sistema CGS que ya no se usa más, pero se los menciono porque a veces aparece, que se llama Gauss, ¿no? En homenaje ya saben a quién. Entonces un Tesla es 10 a la cuarta Gauss. Se sigue usando el Gauss a veces, ¿saben por qué? Porque Tesla es una unidad muy grande en la práctica. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, un resonador magnético, ¿vieron? Donde para hacer una tomografía, se mete el cuerpo dentro de una bobina enorme, ¿vieron? De forma así, lo han visto seguramente en fotos, o sea que se hizo alguna vez una tomografía. Meten adentro al cuerpo entero y esa es una bobina grande, puede tener 1 o 2 Tesla, ¿eh? Fíjense, semejante aparato. Así que un imán común de estos pequeños que tenemos produce del orden de Gauss. Para que ustedes tengan una idea, el campo terrestre es alrededor de un Gauss. ¿Eh? ¿Sí? O sea que es 10 a la menos 4 Tesla, campo promedio. Esto para que tengan idea entonces de las magnitudes. Y aparte, bueno, que sepan que en algunos casos puede aparecer ese tipo de unidad. ¿No? Bien, ahora vamos a ver un tema muy importante, una consecuencia tremendamente importante, por todo lo que vamos a ver después, de esta ley. Pensemos así entonces, ¿qué es una corriente eléctrica? Es cargas en movimiento. Adentro del cable que van cargas, electrones, sabemos, en movimiento. Por lo tanto, aparecen estas dos cosas. Hay cargas en movimiento. Esto es una corriente eléctrica, cargas que se mueven. Si hay entonces un conductor, que está marcado acá, por el cual circula una corriente, recuerden que la corriente es un escalar, pero le marco el sentido de la corriente para identificarlo, ¿no? Para dónde va la corriente, pero saben que es un escalar esto. Va una corriente por este conductor que tiene cualquier forma. Y hay un campo magnético externo, producido, no se sabe cómo, por un imán, por ejemplo. Va a haber una interacción entonces. ¿Por qué? Porque aquí circulan cargas que se mueven, y esas cargas que se mueven van a interactuar con el campo magnético externo y va a producir una fuerza sobre el conductor. Eso es, entonces, el corolario más importante de esta ley es que aparecen fuerzas sobre conductores, por los cuales circula una corriente eléctrica y que esos conductores están en presencia de un campo magnético. Para poder ver la relación que hay entre corriente y fuerza ahora, no tanto carga y velocidad, porque cuando uno tiene un conductor lo que conoce es la corriente que circula, no conoce la velocidad y no puede volar la carga, así que más vale llevar a cosas que sean más prácticas esta misma expresión, llevarla a otra expresión más usual. Decimos lo siguiente, dividimos el conductor en pequeños trocitos porque ¿qué suponemos? Que si el conductor tiene cualquier forma y el campo varía en cualquier forma, bueno, la fuerza va a ser variable, ya sabemos, ¿no? Va a depender la fuerza del punto de espacio, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, para poder hablar de la fuerza total, que voy a tener que hacer, no voy a poder calcular una única fuerza total, sino que voy a tener que dividir el conductor en muchos dLs y calcular la fuerza sí que se produce en un diferencial pequeño del conductor, marcado acá en azul, dl. Entonces, digo que en ese dl, en un cierto tiempo diferencial t, pasa una carga diferencial q
en ese dl, ¿ok? Entonces, en un tiempo diferencial t, por ese dl pasa una carga diferencial q. Y esa carga es la que va a interactuar con el campo magnético externo y va a producir la fuerza. Entonces, con algunas relaciones simples, fíjense que la corriente es de q dt, la derivada de la carga respecto al tiempo, por lo tanto, la diferencial de la carga que es igual, y diferencial t, fácilmente. La velocidad, bueno, es dl dt, la velocidad de las cargas, cuánto tiempo tarda la carga en ir de acá a acá, es simplemente el dl dividido el dt. Entonces, en ese dl aparece una fuerza. ¿Qué fuerza es? La llamamos diferencial fuerza. ¿Por qué? Porque, bueno, es una fuerza por, digamos, diferencial L, ¿no? Pedacito de fuerza que aparece en ese pedacito de conductor. Entonces, ese df, ¿qué va a ser? Usando esta fórmula, va a ser, en vez de q, va a ser la carga de q, la pequeña carga que pasa, por la velocidad que tiene por v. Reemplazando dq por i dt, y reemplazando velocidad por dl dt, llego a esta expresión, i dt por dl dt vector v, y llego al final, la voy a escribir de este lado, a la expresión final del diferencial fuerza magnética que aparece en un trozo de conductor que lleva una corriente, y fíjense que el dt lo puedo simplificar acá y me queda simplemente i dl vector v. Es una fórmula extremadamente útil, lo vamos a aplicar muchísimo de acá en más. ¿Qué me dice entonces sucintamente? Me dice que por un trozo de conductor de L, por el cual circula una corriente I, y si existe un campo magnético externo B, va a aparecer sobre ese trozo de conductor una fuerza diferencial F. ¿Qué sentido tiene DL? Pues DL es un trozo de conductor. Bueno, así como está asociado a qué cosa, al sentido de la corriente. Como la corriente es un escalar, como ya dije hace un ratito, ¿dónde está el sentido? ¿Cómo asocio el sentido de la corriente? Bueno, el sentido de la corriente está asociado al DL, que es un trozo de conductor. Si la corriente va en sentido contrario, entonces el trozo de conductor este va a tener asociado un DL en sentido contrario, en sentido de la corriente. ¿Está claro? O sea que el sentido de la corriente está asociado al sentido del vector DL. ¿Sí? Y este es el campo magnético externo. Fíjense en este caso entonces cómo va a ser el diferencial fuerza. DL para allá, el B lo puso así, entonces la fuerza va a ser, en el sentido del pizarrón, va a ser entrante. Esto va a ser el diferencial fuerza. ¿Ok? DL para allá, repito, primero DL, el campo para allá, la fuerza es entrante al pizarrón. ¿Cómo calculo la fuerza total? Bueno, ahí tengo un problema, porque en cada pedacito, el otro pedacito de conductor, acá por ejemplo, el campo puede ser de otra manera, puede cambiar, ¿sí? Puede cambiar el módulo, dirección, sentido, entonces la fuerza va a ser distinta, ¿se entiende, no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a tener que hacer el integral de todos los DFs magnéticos a lo largo del, digamos, en todo el conductor. Esa va a ser la forma de calcular la fuerza total sobre el conductor. ¿Está? Dividir entonces el conductor en todos muchos DLs y calcular cada DL la diferencia de fuerza y luego integrar. Por supuesto es un integral vectorial, no, es simbólico, esto no puedo hacer este integral, porque esto es un vector, no puedo sumar algebraicamente los vectores. Tengo que hacer tres integrales, como ustedes saben, tres integrales escalares, una para cada dirección del espacio. Y esto se puede complicar si el conductor tiene una forma rara y el campo varía. Nosotros vamos a hacerlos para casos simples. Entonces la fórmula se va a aplicar muy fácil. ¿Está claro? Entonces agregamos a nuestro bagaje ahora las dos fórmulas cuantitativas. Esta, que vendría a ser la que usamos para cargas puntuales. ¿Sí? Y estas dos, digamos, las que usamos para conductores en los cuales circula una corriente eléctrica. Esta para la definición, para calcular el diferencial fuerza en el diferencial conductor, y esta es la que hay que hacer al final para calcular la fuerza total sobre el conductor. Como ustedes ven, la fuerza es una fuerza distribuida. En cada pedacito de conductor va a haber un pedacito de fuerza. Es una fuerza distribuida, y si yo puedo integrar, bueno, voy a encontrar una fuerza total sobre el conductor. ¿Ok? Y aquí más entonces en el resto de este tema 8 vamos a aplicar
prácticamente todo el tiempo estas dos fórmulas y vamos a ver cosas muy interesantes respecto a ellas. Pero prácticamente todo este tema se va a basar en estas dos leyes. ¿Ok? Vamos a ver un método interesante para poder medir un campo magnético, por ejemplo, a través de esta ley que vimos recién de la fuerza sobre corrientes. Esta ley que está acá, que es la que vimos en el video anterior, ¿sí? Que dice entonces, como ya sabemos, que sobre un trozo de conductor de L sobre el cual circula una corriente I y está sumergido en un campo magnético externo, aparece un diferencial fuerza Fm que cumple esta ley. Miremos esto, es una balanza magnética. Esto es un punto de apoyo, es un pivote, como si fuera una balanza de dos platos de igual longitud. Entonces acá tengo un peso para hacer que esto caiga, la fuerza gravitatoria, la masa multiplicada por la gravedad. Del otro lado tengo colgada una espira, esto está marcado en azul, es un trozo de conductor, vamos a suponer que esto es aislante, ¿no? Un trozo de conductor marcado en azul, una espira rectangular, por el cual hago circular una corriente. Entra por la parte de abajo, circula así y viene para acá arriba y da toda la vuelta y vuelve a salir. El mecanismo de cómo circula la corriente, como lo introduzco, es un mecanismo más bien técnico del montaje, así que no viene al caso. Y en esta zona que está marcada acá en línea de puntos hay un campo magnético constante, que quiere decir que es constante, por ejemplo, producido por un imán. Vamos a ver más adelante también que los imanes se pueden hacer, ya no como este, sino se pueden hacer rectangulares con dos polos. Lamentablemente en el laboratorio tenemos, acá no tengo, lo van a tener que imaginar también, son imanes rectangulares que los puedo acercar mucho y puedo decir entonces que por condiciones de contorno, si están muy cerca los polos del imán, el campo va a ser constante. Así que están separadas, por supuesto, para que pueda meter la espira adentro, pero voy a decir que casi el campo es constante adentro. O sea, se puede lograr eso, aproximadamente. Bueno, miren qué pasa entonces. La corriente circula así, por esta ley. ¿Qué fuerza voy a tener acá? Para este tramo que está acá, DL es para allá, como ustedes ven. B es para el pizarrón entrante, y entonces la fuerza magnética va a ser para abajo, como está marcado acá. Y entonces va a producir una fuerza para abajo que yo la puedo equilibrar con un peso. La condición de la balanza. Ustedes me dirán también, bueno, pero también hay fuerzas acá. La corriente circula para acá circula para acá. Sí, podemos calcularla. ¿Cómo va a ser? El DL va a ser para arriba acá, el campo para allá, y entonces voy a tener una fuerza hacia allá. ¿Sí? Y en el otro trocito que está dentro del campo, el DL es para abajo, el campo entrante, y la fuerza es para allá. ¿Ven ustedes? ¿Sí? Se producen dos fuerzas laterales. Pero ¿qué ocurre? Son iguales en el sentido contrario porque la corriente es la misma, el campo es igual, entonces se van a anular, como ustedes ven, y siempre que, por supuesto, el cuerpo tenga rigidez, eso ya lo vamos a ver también un poco más adelante, ¿no? Si esto no fuera rígido, ¿qué pasa? Trata de desarmarlo, ¿no? De estirarlo así, las fuerzas, y ahí no me sirve el caso. Tiene que tener suficiente rigidez mecánica, la espira para, digamos, bancarse, por decirlo de alguna manera, las dos fuerzas y no deformarse. Entonces las fuerzas se anulan, la única fuerza que me queda neta es hacia abajo, que es la que equilibro con el peso del otro lado. ¿Sí? Entonces, la pregunta es cuánto vale esta fuerza magnética aquí. Y bueno, simplemente fíjense el módulo, o sea, el sentido lo calculé, normalmente es así, ¿no? El sentido se calcula aplicando la regla de mano derecha, de esta fórmula, y luego directamente aplico el módulo para calcular cuánto vale exactamente esa fuerza, el módulo. Entonces, dFm esta es I dLb por el seno del ángulo comprendido entre DL y B. Como ustedes ven, es 90 grados. DL para allá, DL para allá, el campo entrante, ¿sí? Entonces el ángulo es 90 grados. Por lo tanto, el diferencial de fuerza es simplemente I dLb. Integro, como ya sabemos, había explicado antes, integro I dLb, y acá tengo, bueno, por las condiciones que la corriente es constante, el campo es constante, por hipótesis, y me queda únicamente la integral de dl, que es simplemente la longitud del conductor. ¿Qué longitud? La longitud de este conductor, esto que está acá, ¿no? Esta longitud que tiene este lado de la espira rectangular. Esta longitud es esa que está ahí. ¿Sí? Esa es la fuerza magnética. Entonces, igualando la fuerza gravitatoria con la magnética, como conozco esta fuerza gravitatoria, como conozco la corriente, conozco la longitud, de acá puedo despejar B. Es una manera práctica, no solamente de demostrar que esto funciona, sino de poder medir un campo magnético constante.
Esto se llama entonces balanza magnética. ¿Ok?